Queridos hermanos, pues gracias a estos avances tecnológicos podemos unirnos en esas celebraciones que claro estamos acostumbrados a hacerlos en el templo o en la calle, como es el Via Crucis. Pero hoy, por este motivo del virus, pues queremos unirnos de esta manera. Claro que vale, porque Dios está presente en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras familias. Por eso, hermanos, vamos a recordar los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo, lo que sabemos que se llama el Via Crucis. Y por eso este Via Crucis que vamos a rezar tiene tres características fundamentales. Es bíblico, es decir, se van a leer algunas lecturas. Está abierto al compromiso misionero que tanto el Papa Francisco nos ha estado invitando, ¿verdad?, a salir, a hacer bulla. Claro, en estos momentos la única bulla que podemos hacer es en nuestras casas. Y también, claro, esto algo muy hermoso, pone énfasis en el papel del Espíritu Santo en nuestra vida cristiana. Vamos pues, hermanos, a iniciar nuestro Via Crucis, ¿verdad? De todo corazón les invito a que pues vivamos este Via Crucis por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a suplicarle al Señor que perdone todos nuestros pecados, que nos libre de todo mal. El Papa nos ha estado invitando a que desde ahí, desde tu corazón, al no podernos confesar, sí pedirle al Señor y tener la plena seguridad que en el momento que le pedimos al Señor que nos perdona, Él lo hace. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, y sobre todo porque te ofendí a ti, que eres tan bueno y que tanto me amas, y a quien yo quiero amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Confío me perdonarás por tu infinita misericordia. Hermanos, estamos pues reunidos, unidos en un corazón, para recordar precisamente estos grandes sufrimientos que Cristo soportó para salvarnos, y lo soportó porque nos ama. Un día Cristo dijo: no existe amor más grande que dar la vida por los amigos. Juan 15:13. Sufriendo y muriendo en la cruz, Jesús nos dio la prueba más grande de su amor, que al mismo tiempo fue la prueba más grande del amor de nuestro Padre. Recorriendo estas estaciones del Via Crucis, iremos meditando sobre nuestros pecados, que de alguna manera fue la causa de la muerte de Cristo, y al mismo tiempo nos preguntaremos: ¿qué hacemos para que la sangre de Cristo no sea desperdiciada? ¿Cuánta gente hay todavía que no conoce de Cristo y que nos ama? ¿Qué puedo hacer yo para que se acerquen más a Jesús, que sufrió tanto para salvarnos? Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Ya el profeta Isaías lo había anunciado. ¿Quién podrá creer esta noticia? No tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en él. Despreciado y temido como la basura de los hombres, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Ha sido tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías y aplastado por nuestros pecados. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que Él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Fue detenido y enjuiciado injustamente y herido de muerte
por los crímenes de su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros somos aquel pueblo por el que Cristo fue condenado a muerte. Cristo aceptó con todo su amor ser nuestro representante delante del Padre y pagar por nuestros pecados. Porque claro, nosotros somos tan débiles que no tenemos nada para pagar, ¿verdad?, por nuestros pecados. La condena de Pilato tenía que recaer sobre cada uno de nosotros, pero por eso Jesús vino al mundo, para que en Él recayeran todos nuestros pecados y en esa cruz muriera nuestro pecado. Reflexionemos en silencio, hermanos. Señor Jesús, gracias por habernos amado de esta manera tan increíble. Ten piedad de nosotros, ten piedad de todos nuestros seres queridos, ten piedad de nuestro México, de nuestro mundo. Ayúdanos a conocer nuestros pecados, a reconocer que somos pecadores y que han sido la causa de tu condenación a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Segunda estación. Jesús carga la cruz y se dirige al Calvario. Escuchemos su palabra. Si alguno quiere seguirme, olvídese de sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque si alguno quiere salvar su vida, la perderá. En cambio, si pierde la vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿O qué puede ganar el hombre a cambio de su vida? Yo les digo, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, en medio de esta gente adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga en la gloria del Padre, rodeado de sus santos ángeles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reflexionemos en silencio. Simplemente, aquellos hombres, aquellos malvados, le echan encima, sin ninguna consideración, la cruz a Jesús. Y lo impresionante que Él no la rechaza. Guarda silencio. No dice una palabra. Acepta que por nosotros Él va a morir. Es algo que el Papa hace días decía. Cómo se ensañaron con Él. Y ese ensañarse viene del demonio. Pues sigamos el ejemplo de Jesús, que en silencio, algunas cosas, claro, las soportemos en silencio, pidiéndole al Señor por aquellos que nos ofenden, que nos atacan. Señor Jesús, concédenos llevar nuestra cruz con fidelidad hasta la muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Cristo no puede seguir adelante, cargando con la cruz por mucho rato. Ya se acabaron sus fuerzas, la agonía en el Getsemaní, la noche pesada entre los insultos de los jefes del pueblo, la flagelación y la coronación de espinas, lo han destruido y cae agotado. Los soldados se le acercan y le pegan sin compasión. Jesús reúne todas sus fuerzas, se levanta otra vez y sigue su camino sin decir una palabra. Escuchemos al profeta Isaías. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me jalaban la barba, y no oculté mi rostro ante las injurias y salivazos. Puse mi cara dura como piedra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
No es fácil llevar la cruz. Para Jesús no fue tan fácil. Después de que fue aprendido, que no comió para nada, que fue golpeado, que se desangró, que sufrió todo eso, para él no fue tan fácil llevar esa cruz. Por eso es que cae por primera vez. ¿Cuántas veces nosotros también caemos a tierra? Cuando llevamos esa cruz tan pesada de ser papá, de ser mamá, de ser hijo, de ser estudiante, de ser empresario, de ser trabajador, obrero, de ser sacerdote. Pero es Cristo que nos enseña a cómo siempre hay que levantarnos, a pesar de nuestra carga, a pesar de esa cruz que a veces se nos hace tan pesada, pero que sin embargo Dios nos las ha dado para salvarnos. Señor Jesús, enséñanos a sufrir, que no nos desanimemos en la prueba, danos la fuerza para levantarnos cuando caemos a causa del pecado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Ya se lo había anunciado el anciano Simeón cuando María presentó al niño Jesús en el templo. Simeón lo bendijo y después dijo a María, su madre: mira, este niño debe de ser causa tanto de caída como de resurrección para la gente de Israel. Será puesto como una bandera, de modo que a él lo atacarán, y a ti misma una espada te traspasará el corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pensemos, hermanos, hagamos en nuestra mente ese momento en que María se encuentra con su hijo. Muchas veces se encontró con su hijo en el juego, a la hora de comer, a la hora de bañarlo, en todo momento. Pero ¿cuándo se iba a imaginar nuestra madre que se lo iba a encontrar así? Todo sangrado, golpeado, insultado, con una corona de espinas impresionante, con esa cruz tan pesada, ¿verdad?, en su hombro. María siente en su corazón ese profundo dolor y se acuerda, claro, de esa profecía de Simeón, que a lo mejor en ese momento no la entendió, pero que ahora sí ya la estaba entendiendo. Claro, conociendo a nuestra madre las Escrituras, sabe muy bien ella que mediante el sufrimiento Cristo nos va a salvar. Por eso se une íntimamente al sacrificio de su Hijo, sufriendo con Él por nuestra salvación. Agradezcámosle eso a nuestra Madre. Oremos. Oh María, Madre de Jesús y Madre nuestra, enséñanos a sufrir con Jesús por la salvación del mundo entero. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Quinta estación. El cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Jesús ya no puede seguir con la cruz. Está tan acabado. Entonces los soldados obligan a un hombre de Cirene para que ayude a Jesús a llevar la cruz. Es un ejemplo para nosotros. También nosotros tenemos que ayudar a Jesús para que su sangre no sea inútil para nuestros hermanos. Todavía hay muchos que no conocen a Cristo. Nosotros tenemos que preocuparnos por ellos y hacer algo. Acordémonos de las palabras de Cristo. La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Por eso rueguen al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan,
Los envío como corderos en medio de lobos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reflexionemos en silencio, hermanos. Este pasaje es de mucha enseñanza. Es pues un hombre, Simón de Cirene, que dice la palabra de Dios que venía del campo, que entre comillas, por obra de la casualidad, se encuentra en la procesión cuando Jesús es llevado al Gólgota a ser sacrificado. Vean, hermanos, qué interesante. ¿Quién es el primer hombre que toca la sangre de Cristo y que lleva esa sangre de Cristo a su casa? Es este hombre que sin pensarlo es ese primer hombre que da testimonio de la sangre de Cristo. Es pues que también nosotros, hermanos, tenemos que llevar esa sangre de Cristo a nuestras familias, es decir, la salvación. ¿Y cómo la vamos a llevar? Pues con nuestro ejemplo, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de vida cristiana. No solamente con oraciones o con ritos, poniendo una palma afuera de la casa, que qué bueno, poniendo una cruz fuera en la puerta, qué bueno. Pero lo más importante es dar fe de que creemos en esa sangre de Cristo, de que creemos en el poder salvífico de esa sangre de Cristo. Pidamos a Dios continuamente para que envíe más misioneros y catequistas a su iglesia, que tengan el valor de predicar el mensaje de Cristo con fe y sin miedo, convencidos de que solo mediante la entrega y el sufrimiento se ayuda a Cristo en su obra salvífica. Oremos. Señor Jesús, perdónanos si muchas veces no te hemos ayudado a llevar la cruz. Tal vez por culpa nuestra, muchos se echaron a perder. Ayúdanos, Padre, a vivir el compromiso que tomamos el día de la confirmación de ser soldados tuyos en el mundo sin tener miedo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Mientras Jesús trata de seguir adelante, una mujer se le acerca y le enjuga el rostro con una toalla, quedando en ella la imagen de su cara. Cada cristiano tiene que imitar a la Verónica, procurando transformar su vida en una imagen de Cristo. Escuchemos a San Pablo. Hagan morir lo que les queda de vida terrenal, es decir, relaciones sexuales impuras, cosas prohibidas, pasión desordenada, malos deseos y esa codicia que es una manera de servir a los ídolos. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de su manera de vivir para revestirse del hombre nuevo, que se va siempre renovando y progresando hacia el conocimiento verdadero, conforme a la imagen de Dios, su Creador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reflexionemos un momento, hermanos. Qué gran ejemplo de esta mujer, Verónica. Quizás una jovencita, no lo sabemos. Pero no le importó a ella nada, ni que la fueran a golpear los soldados, ni que se fueran a burlar de ella. No le importó nada más que tratar un poquito de calmar el dolor de Jesús. Así debemos de ser nosotros, hermanos. No importando lo que nos digan en nuestras casas, en nuestras familias, con nuestros amigos, en las fábricas, en las escuelas.
que no nos importe más que ayudar a los demás, aunque nos hagan bullying, aunque nos hagan a un lado. Pero así como esta mujer Verónica, también nosotros tenemos que pues aliviar un poquito, un mucho, el dolor de nuestro prójimo. Señor Jesús, graba en nuestros corazones la imagen de tu rostro, que nunca nos olvidemos de ti. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Nuestras recaídas en el pecado fueron la causa de las numerosas caídas de Jesús en su doloroso camino hacia el Calvario. Es necesario que tomemos en serio nuestro compromiso cristiano, recordando que hemos sido salvados por la sangre de Cristo, el Hijo de Dios. Como hijos obedientes, no vivan más como en el tiempo anterior, cuando todavía ignoraban y se guiaban por sus pasiones. El que los llamó a ustedes es santo, y también ustedes, que han de ser santos en toda su conducta, según dice la Escritura, ustedes serán santos porque yo lo soy. No olviden que han sido liberados de la vida inútil que llevaban antes, imitando a sus padres, no mediante un rescate material de oro y plata, sino con la sangre preciosa del Cordero sin mancha ni defecto. Ámense unos a otros de todo corazón, ya que nacieron a otra vida que no viene de los hombres. Ustedes ahora viven por la palabra eterna de Dios, que vive y permanece. Esta es la buena nueva que llegó a ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reflexionemos en silencio. Es pues, hermanos, que vemos que Jesús cae por segunda vez. No se sabe, ¿verdad? Su caída fue por un tropezón, porque lo aventaron. El chiste es que cae él. De alguna manera, pues al caer Jesús por segunda vez, nos hace ver que también nosotros podemos caer y volver a caer y volver a caer. Pero lo que más nos debe de importar, que a pesar de todo, así como Jesús, a pesar de su dolor, su debilidad, etc., se levantó. También, hermanos, nosotros, a pesar de todo, hay que levantarnos. Porque a eso vino Jesús, a levantarnos. Claro, recordemos lo que les he dicho a veces, cómo el acusador de nuestros padres nos quiere tener ahí en el suelo, sufriendo, haciéndonos sentir muy mal. Levantémonos. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos perdona, el que nos levanta, el que nos motiva, el que nos fortalece. Por eso hay que levantarnos. Oremos. Señor Jesús, perdónanos por nuestras recaídas en el pecado. Danos la fuerza de tu Espíritu para que podamos resistir a los ataques del demonio. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Octava estación. Jesús habla a las piadosas mujeres. Lo seguía muchísima gente, especialmente las mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia atrás, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque va a llegar el día en que se dirá: felices las mujeres que no dieron a luz ni amamantaron. Entonces se dirá: ojalá que las lomas nos ocultaran, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reflexionemos, hermanos.
De alguna manera hoy el Señor también a nosotros nos dice, no lloren por mí, lloren por ustedes mismos, para que se salvan. Qué increíble que a pesar de eso que iba sintiendo, experimentando, quizás sintiéndose ya desmayar, que ya no podía dar un paso, con todo ese dolor tan impresionante que llevaba por la golpiza, por la corona de espinas, por cargar ese madero que ya no lo cargaba en su ropa o en su piel, sino ya era en ese momento que lo cargaba en su hueso. Pues a pesar de todo ese dolor, piensa en esas mujeres y les invita a que lloren por ellas mismas, es decir, que se preocupen por un cambio, que haya conversión en sus vidas, en sus corazones, porque si no se arrepienten de veras y no dejan el pecado de una vez, recibirán tremendos castigos, que claro, ese castigo no viene de Dios, sino de nosotros mismos, como les pasó a los habitantes de Jerusalén, por no haber hecho caso a las palabras de Jesús. Y sufrirán aún más porque se tratará de un castigo eterno. Que claro, para esto pidámosle al Señor que no lo permita en nosotros. Oremos. Señor Jesús, concédenos un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados y un firme propósito de no volver a pecar. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. A pesar de hacer todo el esfuerzo posible para seguir adelante, Jesús ya no aguanta y cae por tercera vez. Así es cuando uno es débil. Así pasa con nosotros, cuando volvemos a caer en el pecado. Es necesario que Dios mismo intervenga en nuestra vida, purificándonos del pecado y dándonos un nuevo corazón. Escuchemos al profeta Ezequiel. Derramaré sobre ustedes agua purificadora y serán purificados. Los purificaré de toda mancha y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré del cuerpo el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu dentro de ustedes para que vivan según mis mandamientos y respeten mis órdenes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reflexionemos, hermanos. Pues nuevamente vemos que Jesús cae por tercera vez. Él nos está diciendo, enseñando, ¿va?, que se pueden caer muchas veces, pero que todas las veces que se caiga hay que levantarse. Por eso hay que confiarnos en esta lectura tan impresionante de saber que Dios derramará su Espíritu Santo sobre toda carne para purificarnos de nuestros pecados, para quitar toda mancha e idolatrías. En otra versión dice las inmundicias, que decir inmundicia es decir algo muy terrible, muy bajo, pero que sin embargo le necesitamos pedir, danos un corazón nuevo, quítanos este corazón de piedra y danos un corazón de carne, e infunde en mi espíritu todos tus mandamientos para poderlos respetar. Así es como nos tenemos que levantar, hermanos, de todos nuestros pecados, sabiendo que a eso vino Jesús, a eso vino, a quitarnos toda inmundicia, todo pecado, toda maldad, para que realmente sigamos viviendo como hijos de Él. Oh Padre Celestial,
En el nombre de Jesús, te pedimos que nos quites de una vez este corazón de piedra y nos concedas un corazón de carne que sepa amar de verdad a ti en primer lugar y a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. 10ª estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Llegados al lugar de la ejecución, le quitaron las vestiduras a Jesús. Yo soy un gusano y ya no un hombre, vergüenza de los hombres y basura del pueblo. Mis huesos se han descoyuntado, mi corazón se derrite como cera. Se reparten entre sí mis vestiduras y mi túnica se juegan a los dados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reflexionemos, hermanos. Mientras Jesús es despojado de las vestiduras, nosotros seguimos teniendo nuestro corazón y a los honores de este mundo. Acordémonos de ese pasaje, cuando Jesús les abre el corazón a sus apóstoles y les habla de algo tan íntimo y tan fuertísimo. Y mientras tanto, ¿de qué iban hablando los apóstoles? ¿De quién iba a ser el importante? Después, hermano, que cuando Dios, ¿verdad?, nos habla de tantas cosas tan importantes, nosotros distraídos, nosotros en otras partes, ve que no hemos entendido nada del mensaje de Cristo. Es necesario que de una vez tomemos una decisión clara, o con Cristo o contra Cristo, ya que es imposible servir a dos amos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. 11ª estación. Jesús es crucificado. Empezando su predicación, Jesús había dicho: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todo el que crea en él tenga la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reflexionemos, hermanos. Llega pues el momento más sublime del amor de Dios para con nosotros pecadores. Jesús es levantado ya en alto para morir por nosotros. La lectura, claro, nos hace referencia a cuando Moisés iba en el desierto, cuando su pueblo se rebela y cuando Dios quiere purificar a su pueblo para que solamente entren aquellas personas que crean en Yahvé. Y por eso en ese tiempo se aparecen serpientes para que al morder a los israelitas mueran. Y recordemos ese Antiguo Testamento, Dios no quiere la muerte de nadie. Pero Dios permite esto para que se realice algo increíble. Le pide a Moisés que haga una serpiente y la ponga en alto. Y todos aquellos que vean, todos aquellos que han sido mordidos por una serpiente, solamente al ver la culebra en alto, se salven. No es magia, hermanos, es fe. Es fe en Jesucristo. Es fe de que Él murió por nosotros. Por eso esa cruz que tienes en tu casa,
por esa cruz que llevas en el pecho. No es algo mágico, no por eso el demonio te va a dejar de tentar, sino esa cruz te tiene que hacer recordar que Jesús murió por ti, que Jesús quiso dar la vida por ti, que Jesús es misericordioso, que Jesús quiere tu salvación. Por eso, hermano, te invito a que levantes tu mirada a ese Cristo que fue levantado en alto para salvarte. Levanta tu mirada, tú que estás postrado en la cama, tú que tienes angustias, penas, hoy que estamos viviendo esta situación tan tremenda, que no solamente es el virus, sino el problema económico que se nos viene. Pues es hora, hermanos, de levantar nuestra mirada al Salvador. Hay muchas víboras hoy en día, muchas víboras que nos quieren morder para matarnos, pero Jesús siempre nos va a salvar. Señor Jesús, ayúdanos a ser tus testigos en el mundo, que todos los hombres conozcan tu amor y se acerquen a ti por amor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Después de 3 horas de penosísima agonía, Jesús muere entre los insultos y las burlas del pueblo. Es el nuevo Cordero Pascual. En su sangre se establece el nuevo compromiso o alianza entre Dios y el nuevo pueblo de Israel, representado por María, San Juan y unas cuantas mujeres. Es el momento más importante de toda la historia de la humanidad. Alabemos a Cristo y démosle gracias por el grande amor que nos ha manifestado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y por tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes que reina sobre la tierra. Digno es el Cordero que ha sido degollado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reflexionemos. Llegamos al momento culminante, donde se resume toda la historia de la salvación, donde se resume todo el amor de Dios para con el hombre, precisamente en estos momentos en que Jesús muere. Pensemos, hermanos, para nosotros es fácil, estamos en casita, sentados, o quizás algunos en la cama, o qué sé yo, muy tranquilitos, muy en paz. Sabemos que acabando, ¿verdad?, este Vía Crucis, pues comeremos, ¿verdad?, veremos quizás la tele, lo que sea. Pero pongámonos a pensar en todo lo que vivió Jesús desde un día antes, que no solamente fue el que lo aprendieran a él y lo golpearan, sino pensar en su madre. Claro que también estaba en su corazón que a pesar de todo el dolor de él y de su madre, él nos iba a salvar. Pero de todas maneras es buenísimo eso. Valorar, hermanos, valorar cómo Jesús muere en una cruz, clavado. Aquellas personas que morían en la cruz clavados, su muerte era por asfixia. Imagínense lo que significa haber sido traspasado sus muñecas, sus tobillos, y haber cortado esos nervios de sus manos, de sus pies. Imagínense el dolor. Yo creo que muchos nosotros hemos experimentado cuando vamos al dentista, cuando nos ha tocado un nerviecito de un diente, el dolor. Imagínense lo que es ser cortados esos nervios.
impresionante. Y no fueron 2 minutos, por lo menos dice la palabra de Dios que fueron 3 horas de sufrimiento. Esto, claro, no es algo sentimental, algo bonito, ay, qué dolor, qué pena, no. Es algo que tenemos que valorar, hermanos, y yo como sacerdote también tengo que valorar. El saber que cómo Jesús murió por mí, por nosotros, por cada uno de nosotros. Es pues, hermanos, que estando ahí en ese dolor, Jesús muere. Jesús entrega su espíritu. De alguna manera nos hace recordar también en Génesis, cuando Dios toma entre sus manos barro y sopla un hálito de vida. Así Jesús nos entrega su espíritu que nos da vida y vida en abundancia. Por eso valoremos, hermanos, la muerte de Jesús. Por eso valoremos ese momento en nuestra y cada una de nuestra historia de salvación. Pidámosle al Señor que nos enseñe a valorar este momento, que nos enseñe a valorar este sufrimiento tan impresionante que Jesús hizo por nosotros por amor, a pesar que Él muy bien iba a saber cómo nosotros y la humanidad a veces le damos la espalda, o a veces nos entregamos a los ídolos, o a veces nos alejamos de Él. Gracias, oh Señor Jesús, por habernos amado tanto y de esta manera, que nunca nos cansemos de alabarte y bendecirte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. 13ª estación. Bajan a Jesús de la cruz. Vinieron entonces los soldados y les quebraron las piernas a los que estaban crucificados para después retirarlos. Al llegar a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado de una lanzada y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo declara para ayudarles en su fe, y su testimonio es verdadero. Él mismo sabe que dice la verdad. Esto sucedió para que se cumpla la escritura que dice: no le quebrarán ni un solo hueso. Y en otra parte dice: contemplarán al que traspasaron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reflexionemos, hermanos. En esta estación, que es bajado de la cruz a Jesús, imaginémonos esa escena donde Jesús, ya sin vida, hasta la última gota de su cuerpo, la derramó por nosotros. Pero imaginémonos ese momento en que ahí estaba la madre de Jesús, nuestra madre, la Virgen María. Imagínense ese momento tan increíble, tan tremendo, cuando María toma a su hijo ya muerto. Imagínense todo lo que hay en su corazón, en su mente de nuestra madre. Todo ese proceso que vivió. Proceso muy hermoso, desde su concepción hasta nacimiento y tantas otras cosas. Pero también que vivió la cobardía de sus discípulos, de sus apóstoles que lo dejan solo, que no lo defienden, y que la consecuencia de eso es la muerte. Tiene a Jesús en brazos sin vida, sin vida. Pónganse a pensar, sobre todo ustedes mamás, también claro los papás, lo impresionante de ese momento. Piensen, ustedes papás, tener hacia uno de sus hijos en sus brazos, o incluso también a sus padres, a un hermano,
Oh, un gran amigo. Qué escena tan impresionante. María recibe a Jesús en sus brazos, totalmente muerto, desfigurado, totalmente golpeado. Hermanos, valoremos también a nuestra madre. Todo eso que vivió, todo eso que hace días el Papa nos recordó, los 7 dolores de nuestra Madre Santísima. Era mujer, era la Madre de Dios, pero era mujer y sentía. Y dice la palabra de Dios que estuvo al pie de la cruz llorando, lloraba pero de pie, sin rajarse, sin quedarse ahí tirada, sino sabiendo y creyendo que su Hijo nos iba a salvar. Démosle gracias a nuestra Madre por esa actitud tan increíble. Señor Jesús, reconocemos que tú eres el único Salvador y Señor, que nunca nos olvidaremos de ti. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. 14ª estación. Jesús es sepultado. Después de haberlo bajado de la cruz, lo llevaron al sepulcro. He aquí el ejemplo más grande de la humillación. Escuchemos a San Pablo. Tengan un mismo amor, un mismo espíritu, un único sentir y no hagan nada por rivalidad o por orgullo. Al contrario, que cada uno humildemente estime a los otros como superiores a sí mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien el beneficio de los demás. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no se aferró celoso a su igualdad con Dios, sino que se aniquiló a sí mismo, tomando la condición de siervo, y llegó a ser semejante a los hombres. Habiéndose comportado como hombre, se humilló, obedeciendo hasta la muerte y muerte en una cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reflexionemos, mis hermanos. Jesús pues es sepultado en una cueva, como en algunas partes de Israel acostumbraban a meterlos en unas cuevas ahí el cuerpo para quedar ahí sepultado. Es Jesús, el hombre, el Dios hecho hombre, que como todo hombre, al morir, fue sepultado. Claro que lo sepultan según la tradición de los judíos, que claro, era viernes en la tarde y tenían que hacerlo muy rápido porque ya, ¿verdad?, iban a entrar a pues, sus ritos del Shabbat. Por eso no lo ungen, por eso solamente rápidamente solamente le ponen, ¿verdad?, telas, etcétera. Pero es sepultado como cualquier hombre. Qué bello es saber esto, hermanos, que Jesús por eso se hizo hombre, para estar con nosotros, para que nunca nos sintamos solos o tristes, sabiendo pues que Él está con nosotros, que Él jamás se va a olvidar de nosotros porque se hizo hombre para salvarnos. Pidámosle al Señor que nos ayude a creer siempre en esto, que Jesús jamás nos va a abandonar. Señor Jesús, enséñanos a ser humildes, que nunca busquemos los honores de este mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. 15ª estación. Jesucristo resucita victorioso. San Pablo, escribiendo a Timoteo, dice: acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Si hemos muerto con Él también viviremos. Si sufrimos con Él,
también reinaremos con Él. Para nosotros, Cristo tiene que ser todo. Su vida tiene que ser nuestra vida. Escuchemos la palabra de Dios. Mediante el bautismo fueron sepultados con Cristo, y también en el mismo bautismo fueron resucitados con Cristo. Ustedes estaban muertos por sus pecados, pero Dios les perdonó todas sus faltas. Así pues, si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba donde se encuentra Cristo, sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, ustedes también vendrán a Él, a la luz, y tendrán parte en su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reflexionemos un momentito, hermanos, en silencio. Es Jesús, hermanos, que vence a la muerte, es decir, que vence al pecado, que vence a toda maldad. Jesús resucita. Jesús nuevamente recobra la vida que había entregado por nosotros. Es que resucita en el domingo, haciéndonos ver que ahora es una nueva etapa, una nueva era. Recordemos que para nuestros hermanos judíos, el domingo era el primer día de la semana, porque para ellos el último día era el sábado, que es el día que descansaban. Ahora nosotros descansamos el domingo para decirnos que es esta nueva forma de vida, este nuevo amanecer, esta nueva creación, que Jesús viene a hacerlo todo nuevo, claro, en aquel que lo quiere. Es Jesús que resucita. Aquella mujer pecadora, malvada, es la primera que lleva el anuncio de que Jesús había resucitado. Para aquellos que dicen que Jesús era machista o la Biblia, es Jesús que escoge a una mujer. Él muy bien hubiera escogido a Pedro o a su discípulo amado, Juan, pero toma a una mujer para ser testigo de que Jesús estaba vivo, de que Jesús no había muerto. Es pues, hermanos, que poco a poco se fue esta noticia de que había resucitado, se fue poco a poquito esparciendo por todas partes. Jesús está vivo. Hoy está vivo, hermanos. Hoy, en estos momentos que más necesitamos de Dios, Él está vivo. Por eso hay que buscarlo. Hay que buscarlo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir con el resucitado, a saber que Él murió y resucitó para salvarnos, no para condenarnos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Oremos. Señor Jesús, enséñanos a vivir pensando siempre en ti, que estás victorioso a la diestra del Padre, que después de haberte acompañado hasta el Calvario, podamos alcanzarte también algún día en tu gloria. Por Cristo nuestro Señor. Hermanos, hemos visto cuánto Dios hizo por nosotros. Acerquémonos pues a Él con toda confianza, pidiéndole sinceramente perdón por todos los pecados que hayamos cometido y renovándole la entrega total de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, de nuestra mente. Él nos amó y entregó su vida
por nosotros. También nosotros de ahora en adelante tratemos de amarlo sobre todas las cosas y de amarlo a través de todas las personas. Y claro, de vivir conducidos por el poder y la misericordia del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, después de cada petición, ustedes dirán: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que sintamos un verdadero horror al pecado. Te rogamos, Señor. Para que comprendamos que nuestros pecados han sido la causa de los sufrimientos de Cristo. Te rogamos, Señor. Para que ahora en adelante nunca nos separemos de Cristo, nuestro hermano y Salvador. Te rogamos, Señor. Por todos los que no conocen a Cristo, a fin de que también para ellos llegue pronto el día de la luz y de la paz, al conocer el gran amor de Dios hacia todos los hombres. Te rogamos, Señor. Por las misiones, para que Dios aumente el número de los catequistas y misioneros. Te rogamos, Señor. Por los cristianos comprometidos, para que entiendan que su vida es inútil si no están llenos del Espíritu Santo. Te rogamos, Señor. Claro, pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los seminaristas, los religiosos, las religiosas, para que no se cansen nunca de predicar a Cristo muerto y resucitado por nosotros. Te rogamos, Señor. Oremos, hermanos. Oh Padre Celestial, te damos gracias y te alabamos por el gran amor que has manifestado hacia nosotros. Por amor nos creaste y por amor nos redimiste, entregando a tu mismo Hijo, que derramó toda su sangre para pagar nuestra libertad y conseguirnos el perdón de nuestros pecados. Y para que nuestra vida, desde ahora, fuera una ofrenda agradable para ti, nos enviaste al Espíritu Santo como primicia de la nueva vida que tendremos un día en la gloria. Bendito sea para siempre tu santo nombre. No permitas que nunca volvamos al pecado. Más bien ayúdanos a tener siempre una vida santa, alabándote ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Pues ojalá, hermanos, que este Via Crucis nos ayude a buscar más al Señor, nos ayude a tener más confianza y tener la plena certeza de que Jesús vino por nosotros a salvarnos y de qué manera nos ha venido a salvar. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos y cada uno de ustedes, y especialmente los enfermos, pues que el Señor nos dé su paz. Demos gracias a Dios.